El presente problema se trata que tenemos un automóvil que está subiendo por un plano inclinado y se pide calcular la potencia que desarrolla el motor de este automóvil para subir por el plano inclinado, es decir, por esta pendiente. Entonces acá tenemos que ver cuáles son las fórmulas o ecuaciones para la potencia. La potencia es el trabajo realizado dividido por el tiempo, es decir, el trabajo realizado en unidad de tiempo. Y esto se mide en joules sobre segundo, que son los vatios. También la potencia tenemos esta otra fórmula que es la fuerza por la velocidad. Las equivalencias son las siguientes. Se sabe que un caballo de potencia, es decir, un HP, son 746 vatios y que un caballo de vapor son 736 vatios. Entonces el problema dice de la siguiente forma. Un automóvil de 200 kilogramos de masa, es decir, se entrega lo que es la masa correspondiente, dice que está subiendo a una velocidad constante, entregamos lo que es la velocidad constante por un plano inclinado y se entrega la pendiente del plano inclinado. Y se pide que se determine la potencia, dice acá, desarrollada por el automóvil. ¿Y en qué se pide? En HP y en CV. Es decir, en caballo de potencia y en caballo de vapor. Entonces, la idea es calcular la potencia, va a tener que ser con esta fórmula porque se entrega la velocidad y hay que calcular la fuerza. Para ello, para calcular la fuerza, debemos emplear dinámica y tenemos que trabajar con estas equivalencias, es decir, con lo que es un HP es igual a 746 vatios y un caballo de vapor es igual a 736 vatios. Para desarrollar el problema, debemos realizar lo que es un diagrama de cuerpo libre, que es el que se muestra en este sector. Entonces tenemos el eje X donde se va a mover el automóvil y el eje Y, en este caso, que es perpendicular al eje donde se desplaza el automóvil. Entonces acá nosotros tenemos la fuerza peso. Sí, la fuerza peso va a actuar de la siguiente forma. Va a actuar como un plomo, es decir, así hacia abajo. Y estaría representada acá. Esa es la fuerza peso, que es masa por aceleración de gravedad, como se muestra acá. Ahora, la fuerza peso es la fuerza que impide que el automóvil suba de una forma libre. Entonces, esa fuerza peso va a tener dos componentes. Una componente en el eje Y y otra componente en el eje X. La componente en el eje Y hace que el cuerpo se cargue sobre el pavimento del camino. Y la componente en X hace que el auto tienda a deslizarse hacia abajo a través del pavimento del camino. Pero la fuerza peso que nos entrega sería esta y tiene estas dos componentes, en Y y en X. Para nuestro estudio, nosotros no vamos a considerar el roce. Bueno, el roce de rodamiento del automóvil, me refiero. Entonces vamos a trabajar solamente con la componente en X. Ahora, ¿por qué este ángulo se repite acá? Observe la siguiente representación y se podrán dar cuenta que al aumentar el ángulo, también aumenta el ángulo adyacente al eje Y. Entonces podemos afirmar que el ángulo se repite. Ahora acá nosotros tenemos lo que es un triángulo y el triángulo que hablo es este. Ahí y ahí. Entonces por este motivo, este valor que es la componente X de la fuerza peso se proyecta acá. Sería el cateto opuesto. Y este sería el cateto adyacente. Entonces vamos a decir lo siguiente, para que lo tengamos claro. Cuando nosotros calculemos la fuerza, el peso en el eje X, va a ser así. La fuerza peso en el eje X va a ser la masa
por la gravedad, que es la fuerza peso. Sí, todo esto de acá es la fuerza peso. Y eso lo vamos a multiplicar en x por el seno de 25. ¿Y por qué el seno en el eje X? Porque recordemos que este lado era el opuesto. Entonces, la razón seno está relacionada con el cateto opuesto. Y la razón coseno está relacionada con el cateto adyacente. Entonces, por ese motivo, la componente en I de la fuerza peso va a ser la fuerza pesos, que es masa por gravedad, por el coseno de 25 grados. Así es sencillo. De esta forma podemos afirmar lo siguiente. Podemos afirmar que esto de acá corresponde a ese lado de ahí. Por eso que hemos colocado ese valor ahí. Y esto de acá corresponde a este lado de acá, ese de ahí. Por eso que hemos anotado eso. Continuemos. Una vez que hemos definido las componentes y la fuerza, que esta es la fuerza del motor, el motor está tirando hacia arriba, podemos realizar los cálculos correspondientes. Pero antes vamos a anotar los datos. Observe los datos que vamos a anotar. Tenemos la velocidad, que es hacia arriba, es una velocidad constante y es de 25 metros sobre segundo. Lo otro que tenemos acá sería la masa. Tenemos la masa que es de 2000 kilogramos. Entonces ahora podemos aplicar lo que es la suma de fuerzas en el eje X es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque cuando el cuerpo se mueve a una velocidad constante, es decir, el cuerpo, que es el automóvil, se mueve a velocidad constante, vamos a decir que la fuerza resultante, es decir, la suma de las fuerzas, tiene que ser igual a 0. Entonces acá podemos afirmar que esa fuerza y esta fuerza de acá están en equilibrio, ambas son iguales. Entonces, para plantear la ecuación, vamos a decir que hacia acá es positivo. Entonces tenemos la fuerza en el eje X, sería la fuerza F, que es la fuerza del motor, menos la masa por la aceleración de gravedad por el seno de 25 grados. Y eso va a ser igual a 0. Ahora, sabemos que como el cuerpo se mueve hacia acá, vamos a decir que es positivo la fuerza F y negativo la componente X de la fuerza peso, porque está contraria al movimiento. Pero como esta cantidad que vamos a seleccionar ahora está contraria al movimiento, toda esta cantidad la vamos a mover hacia el otro lado de la igualdad. Entonces, ¿cómo pasaría? Si está restando, sí, restando, ¿por qué? Porque acá se aprecia claramente que hay un signo negativo de resta. Entonces pasaría sumando. Entonces quedaría que la fuerza F va a ser igual a la masa por la gravedad, que es la fuerza peso, por el seno de 25 grados. Y ahí quedaría como la componente X de la fuerza peso. Entonces es posible calcular la fuerza. Necesitamos la fuerza para poder calcular la potencia, porque fuerza por velocidad es potencia. Entonces ahora vamos a reemplazar los datos correspondientes. Como se puede observar, acá podemos apreciar lo siguiente. Podemos apreciar que acá tenemos lo que es la masa y acá lo que es la aceleración de gravedad. La aceleración de gravedad es constante, siempre vale el mismo número. En algunos textos trabajan como 10, en este caso metros sobre segundo al cuadrado, en otros 9.8 y yo personalmente trabajo con 9.81. Entonces acá vamos a reemplazar los datos que tenemos como lo que es la masa. Entonces acá arriba nosotros tenemos la masa y la masa vale este numerito. Entonces ese numerito nosotros lo vamos a reemplazar justo ahí, donde está la letra M.
Y acá donde tenemos la aceleración de gravedad, anotamos el 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, que no se presenta acá en ninguna parte, es una constante. Entonces, cuando nosotros multiplicamos los 2000 por 9.81 por el seno de 25, lo podemos realizar en una calculadora. Y esto sería de la siguiente forma. Entonces acá, ¿cómo ingresamos esto en la calculadora? Debemos fijarnos en que acá tenemos los 2000. Y estos 2000 lo ingresamos como 2 y 3 ceros. Después dice que debemos multiplicar por el valor de la aceleración de gravedad, que es este número, que sería 9.81. Entonces colocamos 9.81 y después esto por el seno de 25 grados. Entonces en la calculadora no tenemos la tecla sen, tenemos la tecla sin, que sería la equivalente. Entonces decimos que esto es sin de 25 grados. No es necesario presionar esa tecla para colocar lo que es el grado, ¿ya? Porque estaría en el sistema correcto. Para que esté en el sistema correcto, acá arribita debe aparecer la letra D. Eso es importante. Presionamos el igual y obtenemos el resultado, que son 8.291.77 newton. Entonces acá nosotros podemos establecer lo siguiente. Vamos a decir que este es el valor de la fuerza. Y con el valor de la fuerza calculado, ahora vamos a calcular lo que es la potencia. Entonces ahora podemos calcular lo que es la potencia, que es la fuerza por la velocidad. Esa es una V por si acaso. Entonces, ¿cómo sería esto? Nosotros tenemos el valor de la fuerza. El valor de la fuerza lo tenemos anotado acá. Entonces, nosotros vamos a reemplazar lo que vale la fuerza, lo que vale F. Esto es F, lo reemplazamos acá. Lo llevamos acá. Y el valor de la velocidad se encuentra en este sector. Lo llevamos ahí a donde está velocidad. Realicemos los cambios correspondientes ahora a continuación. Al valorizar ha quedado así. Entonces, resolvamos esto en la calculadora. Entonces aquí tenemos ese valor y lo debemos multiplicar por 25. Entonces colocamos acá el 25 por 25. Si se dan cuenta, queda acá almacenado en ANS, que también está en esa tecla. Ahora el ANS sería este resultado de acá, que es el resultado de nuestro problema, pero en vatios. Y sería esta cantidad que aprecian ustedes. Entonces acá tendríamos nuestro resultado, que sería la potencia, pero en vatios, es decir, en esa unidad. Ahora, si nosotros queremos saber la potencia, pero en HP y en CB, debemos solamente convertirla. Y la conversión sería de la siguiente forma. Acá, por ejemplo, anotamos los 207 y esto es 294.26 watts. Entonces acá lo multiplicamos por una fracción equivalente a 1. ¿En dónde? En el denominador colocamos los watts o vatios y en el numerador lo que queremos llevarlo a esto, es decir, a HP. Entonces nosotros sabemos que un HP son 746 watts o vatios. Entonces esto al ingresar en una calculadora obtenemos el resultado que queremos saber nosotros. Y sería así. Sería esa cantidad, lo voy a escribir de nuevo, que es 207.294.26. Lo multiplicamos por la fracción equivalente a 1, donde arriba colocamos el 1 HP y abajo los 746. Y cerramos, presionamos el igual y obtenemos el resultado que buscamos.
Y este resultado sería de 277.87. Sería 0.87 y esto se mide en HP. ¿Por qué? Porque recordemos que los vatios se cancelan, quedando solamente el HP. Entonces acá tenemos también los 207.294.26 watts. Lo amplificamos por una fracción equivalente a 1, de la misma forma. Abajo colocamos los watts y arriba los caballos de vapor. Sabemos que un caballo de vapor son 736 watts o vatios. Se cancelan, ¿cierto? Y queda solamente el caballo de vapor, como aprecian ustedes. Miren, acá está solamente el caballo de vapor ahí arribita. Y en calculadora sería de la siguiente forma. Entonces ahora yo voy a ocupar esto mismo y cambio solamente ese número, el 4 por un 3. Y daría 281.65. Serían 281.65 caballo de vapor. Veamos si es así. ¿Era eso? Sí. Entonces tendría las dos soluciones, en HP y en caballo de vapor. Y de esta forma hemos terminado. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.